un nuevo programa de preguntas y respuestas. Comenzamos. La primera pregunta viene de Esteban Verón. Dice, ¿Gog es Rusia? Gog es un descendiente de Rubén, primero de Crónicas 5, 3 y 4. Ese nombre se encuentra también en Ezequiel 38 y 39, donde se aplica a un líder que actuará contra Israel en el tiempo de la tribulación. Gog capitaneará un vasto ejército contra Israel, pero será destruido por Dios. Se vincula esto a un territorio en la tierra de Magog, situada en las partes remotas del norte. Algunos la vinculan a Rusia, pero no se puede establecer el territorio en el sentido de divisiones políticas geográficas de las naciones de hoy, sino de algún territorio situado al norte de Israel. Irene Oliva, ¿por qué en el libro de Esther no está escrito el nombre de Jehová o Dios y habla de principio a fin de Mardoqueo y los judíos, pero no del Altísimo? No está en realidad el nombre de Jehová, pero cuando lees el libro no es menos cierto que Dios el Señor, Jehová, es el que defiende al pueblo, el que impide la destrucción que Amán se había planeado, el que cuida y protege a los que son descendientes conforme a la promesa hecha a los patriarcas. Se menciona a Mardoqueo por ser el instrumento que Dios usó en esa situación. No hace falta mencionar el nombre de Dios para descubrir a Dios en sus obras. En el libro de Esther se habla de oración intensa intercediendo para los proyectos de liberación del pueblo y el resultado final, la respuesta a esa oración, con ruego intenso y ayuno, que el pueblo de Israel levanta y dirige a Dios, es la victoria sobre sus enemigos, que no es de ellos, es provisión de Dios. Dios, sin nombrarlo, está presente en todo el libro de Esther. Héctor Álvarez, ¿puede explicar Daniel 2:21 y Lucas 4:6 qué significa potestad y gloria de ellos? Bueno, los textos son muy distintos. En el texto de Daniel se recogen las palabras del profeta en el sentido de dar significado al sueño que había tenido Nabucodonosor. El profeta afirma que Dios es el Señor de la historia y que todos los reyes del mundo no pueden escapar al control de su soberanía. En el segundo, el de Lucas, está en el contexto de las tentaciones de Jesús y relata lo que Satanás ofrecía al Señor, la potestad y gloria de los reinos del mundo que eran suyos, no por derecho, sino por usurpación. Ya que él había derrotado, Satanás había derrotado al hombre que tenía el cetro de autoridad dado por Dios para gobernar el mundo y que era Adán. Sin duda, Satanás fue derrotado en la cruz, pero Dios todavía no lo ha atado. Por tanto, sigue ejerciendo su dominio sobre las naciones de la tierra y sobre sus dirigentes. Ricardo Moreno, basándome en segunda carta a los Corintios 1, 3, 4, mi pregunta es, ¿de qué manera puede consolarnos Dios si en algún momento pasamos por la muerte de un ser querido? Podría decirte que esa es una experiencia personal mía. Cuando el Señor llevó a su presencia a mi esposa después de 44 años de matrimonio. No puedes entender el porqué de esa situación, pero debemos entender que Dios está en el control
En la luz de su presencia entenderemos que sus pensamientos son demasiado altos para nosotros y que en medio de las lágrimas debemos saber que Él nunca se equivoca. Si las preguntas no tienen respuesta e incluso llegamos a dudar de la dimensión del amor de Dios, entonces es cuando debemos poner todo nuestro anhelo en sus manos y confesar con lágrimas que Dios nunca se equivoca. Mi alma debe dejar todo lo que es terrenal y frágil para aferrarme a lo eterno en una reunión perpetua con los que me han precedido y que están ya con Él. En la luz de la eternidad, veré que todos los caminos que Él señaló para mi vida fueron buenos. Y si incluso tengo que perder a los más queridos y andar por la noche más triste, rodeado de lágrimas, debo seguir creyendo que Dios nunca se equivoca. Yad Yan cita un texto bíblico. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Pastor, ¿qué es? ¿Qué es buscar? ¿Cómo sería buscarlo para hallarlo? Bueno, el profeta se está refiriendo al pueblo que había abandonado a Dios y como consecuencia tenían todos los problemas que habían caído sobre ellos, dificultades, destierro, muerte, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios dice a su pueblo, me buscaréis, está usando una figura de lenguaje que equivale a os volveréis a mí. Solo se encuentra a Dios hoy en el camino de Dios, que es Cristo. J.A.C.G. ¿Pudiera explicarnos con más detalle Efesios 2:10? ¿Qué tipo de buenas obras son las que Dios preparó para que andemos? ¿Podría dar un ejemplo en la vida cotidiana de cuál sería una buena obra? Cuando dice para que anduviésemos en ellas, ¿significa que es un hecho que el cristiano andará en esas obras? ¿O es una frase que solamente es una sugerencia para el creyente? Es decir, que el cristiano puede rechazar o aceptar andar en las obras que Dios prepara. Empiezo a responder esto último. Naturalmente que sí. El creyente puede negarse a andar en las obras que Dios preparó. Las obras que Dios preparó de antemano para que sea nuestro estilo de vida son las que Jesús hizo durante su ministerio. Pedro dijo que él anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. El estilo de vida cristiana es un obrar como Cristo hizo. Esencialmente, amar, buscar la paz, servir a Dios, etcétera, etcétera. Toda buena obra está siempre rodeada de amor. J.A.C.G. ¿Qué significa exactamente la frase y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar? Lucas 10:22. La revelación plena de Dios está en el Hijo, que fue enviado para revelar al Padre. Por tanto, quien quiera conocer a Dios tiene necesariamente que ir al Hijo. Este conocimiento no es intelectualidad, es comunión de vida. Todos cuantos quieran adquirir este admirable conocimiento necesariamente deben conocer a Jesucristo, el Señor, Salvador personal, que es el que revela al Padre. Porque en Él está la luz del conocimiento de Dios, en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Ahora bien, debe entenderse que esto no implica una limitación, de modo que solo algunos recibirán la revelación. Porque Jesús dijo, venid a mí
todos. Por tanto, Él quiere a todos revelar al Padre. Luis Gabarre, el rascacielos de la Suma Teológica. Tomás de Aquino ha leído desde su primera página hasta la última. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Antropología. He oído que es extraordinaria y que habla que cuando Dios sopló en Adán capacidades, dones, etc., ¿merece la pena o es muy pesado? Estimado Luis, la Suma Teológica de Tomás de Aquino no es una lectura para cualquiera. Es un compendio que está lleno de filosofía, que responde preguntas supuestas. Además, tiene una alta teología, por lo que hay que tener una preparación bastante amplia para entender lo que Tomás de Aquino está escribiendo. Me pregunta si la leí entera. Sí, la he leído. La consulto a menudo. Pero antes de comprar la Suma Teológica y leerla, tienes otros muchos libros que te serán de mayor utilidad. Ángela Silva. Es bueno que una persona sea muy sensible a su conciencia, de modo que todo le acuse y por esa razón toma decisiones muy incorrectas. Cuando una persona considera que gran parte de lo que hace es malo, tiene un problema mental, sea creyente o no, y debe visitar urgentemente a un médico, porque tiene un problema no de conciencia, sino de cabeza. Nadie alcanza la perfección, pero nadie está preguntándose si esto será bueno o no, y si debo hacerlo o no, y tomar decisiones impropias porque le parecía que a lo mejor no era bueno lo que iba a hacer. La Biblia indica lo que es bueno y lo que no es bueno. La pregunta más simple es esta. Voy a dar dos, para saber lo que es bueno o no. Lo que voy a hacer, por lo que voy a hacer, o aquello que quiero hacer, ¿puedo decir a Dios, gracias por lo que voy a hacer? Segundo, ¿lo haría Jesucristo si estuviera en mi lugar? Esa es una buena pauta. Ángela Silva, en el libro de Apocalipsis dice, es decir, alguna profecía sobre el país Estados Unidos, sobre una nación que caerá en un futuro. Mira, no hay profecía sobre países concretos porque la geografía bíblica es muy diferente. Y la profecía es una panorámica. Estados Unidos es un país de la órbita occidental que forma parte de lo que será en el futuro el reino del anticristo. Pero hablar a los destinatarios de los escritos bíblicos antiguos y de los del Nuevo Testamento también, de América, no dice nada, porque nadie sabía que América existía. Manuel, en 1 Corintios 4:9 podría explicar el significado «Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles». Espectáculo es algo que se ve con admiración. Por tanto, los conflictos, dificultades, problemas, persecuciones, etcétera, etcétera, que soportaban los creyentes, especialmente los apóstoles, son observados por el mundo y por los ángeles como algo que ellos mismos, que a ellos mismos sorprende y que probablemente ellos no puedan entender si realmente los que padecen todo eso son siervos del único Dios verdadero. Manuel, cuando la Iglesia esté en el cielo, ¿es posible que haya otra rebelión de ángeles contra Dios? Estimado Manuel, la Biblia enseña que los demonios serán lanzados al lago de fuego y que no estarán presentes en cielos nuevos y tierra nueva. Nunca más habrá rebelión ni de ángeles ni de hombres contra Dios en ese tiempo y en esa nueva creación. Obando 48. El texto bizantino
o también conocido como Textus Receptus, es el preservado por Dios, y el texto crítico fue promovido por Westcott y Hort, un texto corrupto que mutila la palabra de Dios. Primero, ¿de dónde sacas que el Receptus es el texto bizantino? Es un error serio. El Textus Receptus no era un manuscrito griego, sino un texto impreso del Nuevo Testamento. Fue publicado por primera vez por Erasmo en 1516 y reeditado con actualizaciones en ediciones posteriores 1527, 1535, etc. Los estudiosos de hoy en día señalan que Erasmo solo disponía en su investigación de 6 manuscritos griegos tardíos del Nuevo Testamento, e incluso tradujo de latín al griego algunas partes que le faltaban. También es preciso señalar que algunos siguen sosteniendo que el Textus Receptus es el mejor o el único texto real del Nuevo Testamento, sobre todo en relación con su uso como texto en el que se basan versiones como Reina Valera. Ahora bien, debido a las limitaciones a las que enfrentó Erasmo al compilar el Textus Receptus, y debido al gran número de manuscritos griegos descubiertos desde la compilación del Receptus, pocos biblistas serios consideran que el Receptus sea la representación más exacta de lo que contiene el original griego del Nuevo Testamento. Brooke Westcott y Fenton Hort, teólogos y biblistas del siglo XIX, realizaron un trabajo pionero en lo que se llama crítica textual. Su conocimiento hizo que la ciencia de la crítica textual avanzara y reforzó la afirmación de que el texto bíblico sea conservado con exactitud. Lo importante acerca de Westcott y Hort es su obra y la de otros, que demuestran que la multitud de traducciones, idiomas y versiones de la Biblia a lo largo de los siglos ha preservado casi cada palabra, pensamiento y frase del original con exactitud. La mitad del 1% de los cambios de casi 2000 años de trabajo que se pueden encontrar no son importantes ni son doctrinales. A estos dos hombres se les llama satanistas, corruptores del texto griego, etcétera, etcétera, mayoritariamente por quienes no tienen ni idea del texto griego y están siendo influenciados por corrientes que tienen intereses opuestos al texto griego crítico. Angélica, ¿los pactos están todos cumplidos o aún siguen en vigencia? Sé que el nuevo pacto lo está, pero me refiero al pacto noético, abrahámico y davídico. Bueno, hay asuntos cumplidos y hay asuntos por cumplir en los pactos. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios bajo el gobierno de Cristo no se ha cumplido aún. Lo que se refiere a promesas de tierra para Israel no se ha cumplido aún, de manera que hay parte cumplida y parte que se va a cumplir. Efraín Aguilar. En cuanto al espíritu del hombre antes de ser salvo, al decir que está muerto, es decir, que antes de ser salvo, el hombre tiene espíritu o solo alma y cuerpo, o al nacer de nuevo es cuando nace el espíritu para tener comunión con el Espíritu Santo. Mira, el hombre es un ser compuesto por dos partes. Una parte física, que es el cuerpo, y otra parte espiritual en donde se asienta el alma, el espíritu, la mente, el corazón, etc. No hay parte corporal si le faltan los miembros, no hay cuerpo si le falta la cabeza.
Del mismo modo, no hay parte espiritual completa si le falta algún componente como es el espíritu. Todo el hombre es regenerado cuando es salvo. Y es precisamente en esa regeneración en donde el hombre, nacido de nuevo, tiene comunión con Dios y relación con el Espíritu, porque Dios mismo en tres personas está presente en el hombre. Alan Ramiro Flores Murillo, quiero su consejo en cuanto a un tema que se ha vuelto, espinoso en la vida del creyente. La pregunta es, ¿debo obedecer a un pastor con poca preparación bíblica y con poca capacidad de consuelo y consejería? Pregunto esto, ya que actualmente he comprado todos sus comentarios y parte de su teología bíblica, la cual me sirve mucho en mi formación como creyente. Sin embargo, encuentro muy difícil obedecer o sujetarme a un hombre con poca preparación bíblica, peor aún, a hombres de mediana edad con pocos años de experiencia y con muy poca experiencia en la vida de consejería pastoral. Siento tener que expresar esto. No encuentro las palabras de aliento a mi esfuerzo personal para aprender de sus comentarios, vídeos, teología, sistemática, etc. ¿Qué me aconseja usted? Porque a veces me siento triste al esforzarme tanto y no tener un amigo que me aliente a seguir, sino todo lo contrario, palo tras palo tras palo. ¿Qué me aconseja? Mi amigo querido, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leer, meditar, estudiar y obedecer la Biblia. Orar para que el Señor provea de pastores, realmente pastores, no solo con don pastoral, sino con capacidad intelectual, con preparación bíblica. El pastor tiene un don, pero el pastor tiene que aprender para poder ejercer ese don. El pastor tiene un don para conducir al rebaño, pero tiene que tener el corazón pastoral para hacerlo y la experiencia de vida para aconsejar. Por lo menos tiene que tener un conocimiento pleno de la Escritura para responder al pueblo de Dios y conducirlo por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué hago? Orar para que el Señor provea de pastores preparados para su pueblo y obedecer a los pastores cuando lo que establecen descansa en la Biblia. Oscar Gil. Ok, ahora entiendo que Dios ama al pecador. Es que de la forma en que me lo habían explicado, mi cabeza no podía concebirlo. Claro, es que, si no, ¿qué sentido tiene que Jesús haya muerto en la cruz si podemos seguir pecando porque la gracia nos lo permite? Pero ahora puedo entender que murió por todos los pecadores, pero no todos son salvos. Tenemos que creer, arrepentirnos e intentar por el amor a Él no volver a pecar. Pero si un día caemos, por su gracia podemos correr a Él y Dios nos ve justificados porque ya derramó su ira sobre Cristo. Bueno, amado pastor, si me equivoco o entendí mal, por favor corríjame, ya que me ha costado mucho aclararme con este tema. Es correcto tu pensamiento. Primero, Dios ama a todos. Segundo, solo es salvo el que cree en Cristo. Esto no quiere decir que después de ser salvo nunca pequemos. Y para establecer la comunión con Dios que se rompe, se interrumpe por el pecado, debemos confesar nuestra caída y no vivir en el pecado. Por tanto, vivimos una vida reconociendo que no alcanzamos la perfección, pero proseguimos al blanco. Dios en Cristo hizo la obra de salvación. Y tú haces una afirmación que es vital. Cristo murió por todos, para que cualquier hombre pueda ser salvo. Sara dijo,
¿Cómo podemos entender en cuanto a la inspiración divina de la palabra que Pablo en algunas de sus epístolas haya citado escritores griegos? Pues mira, he contestado esta pregunta en el programa anterior. Pablo cita escritores griegos que no son inspirados. Pero lo que Pablo escribe es inspirado, por tanto, los ejemplos, las referencias, las citas, que no son inspiradas cuando fueron escritas, pasan a ser inspiradas en el escrito bíblico, no por las citas, ni por el que las dio, sino porque quien escribe lo está haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirte que no todo lo que dicen los hombres no salvos es pecado. Proyectos SCM. En una congregación, uno de los ancianos ha tenido reuniones con los miembros de la misma y de otras, diciendo que lo hacía en representación del resto de los ancianos cuando no fue así, expresando opiniones que el resto de los responsables de la congregación no comparten. ¿Qué consejo puede dar al resto del cuerpo de líderes para tratar este asunto? Todo lo que es mentira debe ser sancionado. Serán los líderes, a la vista de un comportamiento mentiroso, quienes tienen la obligación de tomar la corrección bíblica para que el mentiroso no siga mintiendo. Última pregunta del programa hoy. Chloe Salazar. Cuando estemos en la eternidad, ¿a quién veremos? ¿Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Trinidad, o veremos solo a Jesucristo? El único que puede revelar visiblemente a Dios para el hombre es Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, la visión divina será siempre en Cristo y por medio de Cristo. Al concluir este programa, os invitamos a seguirnos en los otros que hay en el canal. En la reflexión de aliento el martes, en el estudio bíblico del viernes y en el tema de ministerio del domingo. Invitad a otros a suscribirse al canal para que reciban los avisos de los programas que editamos en él. Mientras tanto, que el Dios de gracia esté con cada uno de vosotros.